Muchas gracias. Bueno, pues ya están pringados casi todos los de la banda del Peugeot. Koldo, Santos Cerdán y Ábalos, que avisó hace unos meses de que el caso iba a escalar. Pues bien, ya solo queda un escalón y es Pedro Sánchez. Y mientras tanto, usted, señor Bolaños, anoche volviéndose loco buscando el informe de la UCO. Vaya bochorno escuchar al equipo de opinión sincronizada reconociendo el caos en el que vive el Gobierno. Ustedes rinden nuestras fronteras, renuncian a nuestra soberanía sobre Gibraltar. Dijimos que lo peor de Sánchez estaba por llegar y cada día que pasa se confirma que estamos ante una auténtica organización dispuesta a todo para seguir aferrados en el poder. La reforma que hoy traen aquí para las carreras judicial y fiscal no es más que la plasmación por escrito de años llamando a los jueces fachas con toga. Es la reacción del Gobierno al considerar el Poder Judicial como un apéndice del PSOE que necesitan controlar, igual que ya hacen con el Legislativo y el Ejecutivo. Les quedaba el último, justo cuando la corrupción les acorrala y los escándalos les asfixian, con una ley que únicamente busca debilitar la justicia, secuestrar al Poder Judicial y dinamitar la separación de poderes. Ustedes están cercados por la corrupción. Ayer la UCO incautaba conversaciones que implican a su actual secretario de organización en el cobro de supuestas comisiones ilegales. Descubrían correos de altos cargos del Partido Socialista que destapan contratos amañados en la FAFE en Andalucía. Y resulta que Leire estaba a sueldo de Zarrías cuando buscaba información en contra de la UCO, jueces y fiscales para el Partido Socialista. Más de 40 altos cargos imputados en una organización criminal donde el nexo de unión y la cabeza es el uno de la trama. Ustedes necesitan blindarse frente a la justicia y esa y no otra, ni Europa, ni la estabilización, ni nada por el estilo, es la razón por la cual ustedes traen hoy aquí esta ley. No porque lo ordene Europa. Europa le acaba de decir, entre otras cosas, que lo mismo que llevamos aquí afirmando meses, que la amnistía es en realidad una autoamnistía encubierta como pago para la investidura de Sánchez. Y ustedes no piensan recular, igual que Europa les ha reprendido por incumplir las reglas anticorrupción. Y no van a hacer nada. ¿Por qué? Pues porque les da igual. Y porque Europa, igual que la noble causa de las becas, es solamente la excusa para terminar de neutralizar el Estado de Derecho. Ustedes van contra contra quienes sean incómodos al régimen de Sánchez. Un régimen donde lo normal no es proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino mandar sicarios mediáticos a obtener información contra la Guardia Civil a cambio de favores judiciales, utilizando a la abogacía del Estado y la Fiscalía. Un régimen donde lo normal no es respetar a los jueces y fiscales, sino señalarles, insultarles, presionarles y llamarles para anular sentencias inconvenientes. Un régimen donde lo normal no es la separación de poderes, sino el mercadeo institucional, incluso con mediadores internacionales, para colocar a los propios en los órganos de gobierno de la justicia y un fiscal general del Estado procesado básicamente por ser el abogado particular de la familia Sánchez Gómez. A ese, desde luego, no le dijeron que si necesitaba ayuda la pidiera. A ese directamente se le acercó la ministra de Justicia a ofrecerle cenas y lo que hiciera falta. Ese es el uso que hacen ustedes de la justicia y del Estado en general. Primero fue la oposición, con el levantamiento del muro. Después los periodistas y también los españoles anónimos que se atreven a criticarles. Y ahora van a por los jueces y fiscales honrados y honestos que no se dejan comprar y a los que insultan desde esta tribuna con el silencio cómplice de la presidencia de la Cámara y con su vergonzosa colaboración como indigno ministro de Justicia. Así que el primer gobierno cuyo presidente tiene a su mujer y a su hermano imputados por graves delitos, que mantiene a un fiscal general del Estado procesado, el Gobierno de los Koldos, los Ábalos, las Jessicas, del rescate exprés de Air Europa, mientras Globalia financiaba los proyectos de Begoña. Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de ordenar investigar si hubo conflicto de interés. El Gobierno de las maletas de Delsi, el que hacía caja durante la pandemia con las mascarillas, el de los paradores con las prostitutas, el de las leires, el Gobierno de las cloacas, el Gobierno que con un telefonazo es capaz de llamar al Constitucional para que le anule las sentencias que pesan sobre miembros del PSOE, o el Gobierno que aparta a diputados para aforar ilegalmente a los suyos, el Gobierno al que ayer precisamente la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales le convocaban una huelga, nos trae una modificación de la ley del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal, nada más y nada menos que para el fortalecimiento de las carreras.
El fortalecimiento de esta ley es a la carrera judicial lo que la amnistía a la convivencia. Y lo hacen porque consideran, firmemente lo piensan así, que en España no deben existir límites al poder ilimitado de Sánchez. Y únicamente cabe ir con el PSOE, con el carnet del PSOE entre los dientes y comulgar con la verdad oficial impuesta por el Gobierno, sus medios de comunicación y todas las instituciones que han dejado de ser neutrales porque ustedes las han puesto de rodillas ante sí. Por eso su modelo no es el de los países occidentales ni los estándares europeos. Su modelo es el de las tiranías y las narcodictaduras hispanoamericanas. El modelo de Gustavo Petro, ese al que todos ustedes aplaudían aquí fervorosamente en el Congreso de los Diputados y al que el PP le daba la llave de la ciudad de Madrid. Y miren lo que le ha ocurrido al opositor. Su modelo es el del kirchnerismo, que llaman monigotes a los jueces que han condenado a la expresidenta de Argentina, igual que hacen ustedes aquí en España, insultando a los jueces. El mismo modelo. Su modelo es aquel donde ha desaparecido el Estado de Derecho, donde se pisotean las libertades, la inspiración de este Gobierno cimentado sobre la mentira y el delito y, por ende, el principal beneficiario de esta ley. Ustedes pretenden modificar la Comisión Ética Judicial introduciendo a miembros elegidos por el Congreso y el Senado. Es decir, que los miembros del órgano encargado de responder a las consultas planteadas por los jueces sean designados por políticos, en otra injerencia más de los intereses partidistas en el sistema judicial para que éste deje de ser independiente. Se pretende crear un centro público de preparación de opositores que en realidad lo que supone es una injerencia del Poder Ejecutivo en la selección de los miembros del Poder Judicial con un claro ánimo de adoctrinamiento y de asegurar que los criterios no sean acordes con criterios técnicos, sino con la agenda ideológica del Ejecutivo, ni siquiera han hecho por disimular. Ustedes actúan con un descaro y un cinismo que lo único que evidencia es su prioridad de colonizar las instituciones sobre cualquier otra cosa. Y van a meter a más de 1000 nuevos jueces y fiscales sustitutos con la única exigencia de ser graduados en Derecho y 5 años de trabajo, sin concretar de qué tipo, sin alcanzar los estándares mínimos y modificando el 20% de la carrera judicial por esta vía para hacerla cada vez más mediocre y con el objetivo de que no sirva como contrapeso al poder político tal y como está sirviendo en estos momentos. No para la estabilización del empleo temporal en la carrera judicial y fiscal, sino para alterar las normas tradicionales de acceso que garantizan la imparcialidad, favoreciendo a los jueces temporales por encima de los que han ingresado accediendo por oposición. Y esto no tiene nada que ver con lo que le dice Europa, pero sí con el fin de la capacitación de los que tienen que impartir justicia. Pero ¿cómo le vamos a hablar de excelencia al Gobierno de las prostitutas enchufadas en la Administración, o de los porteros de prostíbulos en los consejos de administración, o de las catedráticas de universidad sin carrera universitaria? Ustedes han instaurado la mediocridad en todos los ámbitos. Se han sustituido el ascensor social que era la educación por los estómagos agradecidos como medio de progreso. Una reforma al más puro estilo bolivariano para la consecución de lo que ustedes llaman democratización de la justicia, ese falso relato según el cual todos los que estudian oposiciones son ricos y de derechas. ¡Cuánto clasismo y qué paupérrima excusa de un ministro de Justicia que ignora o no lo ignora, pero no lo reconoce, lo cual es aún peor, que la legitimidad democrática de los jueces les viene dada por su sujeción exclusiva a la ley que emana de las Cortes, cuando además aquí los únicos ricos que quedan son ustedes, la cúpula del Partido Socialista que se ha dedicado a saquear a manos llenas a los españoles. Y tampoco para la estabilización. Eso no es lo que le dice Europa. Ni se lo dice Europa ni lo dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que lo que dice es que en caso de abuso por exceso en la temporalidad de los altos cargos en condición de un juez sustituto, bajo ningún concepto la sanción puede consistir en el nombramiento de personal temporal como funcionarios de carrera, porque esto lo que hace es vulnerar el derecho fundamental de acceder en igualdad de condiciones y mermar los principios de mérito y capacidad. Pero todo esto les da igual, porque lo que pretenden es una falsa lucha de clases, en lugar de solucionar el problema que han creado unos gobiernos y otros con la temporalidad en la Administración. Y lo más grave de todo es que después de esto ustedes pretenden traer una ley para modificar la ley de enjuiciamiento criminal y encomendar la instrucción de las causas penales a la Fiscalía. Es decir, para que la investigación de esos procedimientos y por ende también la Policía Judicial pase a depender de una Fiscalía que a su vez depende del presidente del Gobierno. La misma Policía Judicial a la que ustedes acusan falsa y desesperadamente de querer atentar contra el presidente del Gobierno, porque están precisamente destapando toda su corrupción al frente del Gobierno de España. Y ahora
están más nerviosos que nunca. A pesar de haberlo politizado todo, la Guardia Civil sigue haciendo su trabajo, avanzando en las investigaciones y cercando cada vez más el círculo. Pero antes de recurrir a la señora Leire Díez, ustedes han bajado muchos otros peldaños, porque antes estuvieron los estados de alarma ilegales, el asalto al Constitucional, al Tribunal de Cuentas, la amnistía que necesitaban para recibir el apoyo de sus socios y, en definitiva, la perversión de todo un ordenamiento jurídico que un día configuró algo parecido a un Estado democrático de derecho desde que fulminaron la separación de poderes en 1985. Algunos, de forma nostálgica e ingenua, califican a aquel PSOE como el PSOE bueno. Otros piden incluso pidiendo por favor que vuelva ese PSOE. Nosotros lo llamamos la normalización del asalto a la justicia desde hace 40 años por los políticos. Porque si hoy el Partido Socialista puede terminar de secuestrar a los jueces, no es porque se hayan encontrado con esa posibilidad de un día para otro. En España se ha normalizado que los partidos, en este caso los dos grandes partidos, se repartan a los jueces, pensando que les convendría tener a los suyos colocados en un momento determinado porque así les favorecerían, cuando en realidad lo que estaban haciendo era llevar a los españoles a un callejón sin salida. El Partido Popular tuvo la mayoría absoluta más desperdiciada de la historia, con posibilidad de haber garantizado la independencia del Poder Judicial. Y ahora, con tal de que el Partido Socialista no les eche en cara que bloqueaba la renovación del Consejo, cedieron hace un año con la mediación de un comisario Reinders, en una humillación que no se veía desde las abdicaciones de Bayona, para reformar el Consejo General del Poder Judicial a cambio de una supuesta modificación del planteamiento que nunca llegó. El plazo era teóricamente de 6 meses. Estamos a junio de 2025 y todavía no ha llegado. Y no ha llegado porque ya se lo dijo el PSOE. Eso no figura en el acuerdo. Y si a estas alturas Sánchez les engaña, el problema es de uno. No les debemos nada a la banda que detenta el poder en la Moncloa. No tenemos que pedir perdón ni permiso. Nosotros queremos instaurar lo que es normal en un Estado de Derecho: jueces independientes, un Consejo General elegido por y entre los jueces, un fiscal general del Estado independiente, criterios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la carrera judicial y fiscal y, sobre todo, respeto a las instituciones, y termino, a la separación de poderes y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En definitiva, devolver la normalidad lejos del lodazal en el que tristemente el Gobierno está convirtiendo a España. Muchas gracias.